Este video se trata de por qué Ucrania es importante para Rusia. Ucrania no es solo un país vecino para Rusia, sino un territorio profundamente ligado a su identidad histórica, seguridad nacional y proyección geopolítica. Desde la época de la Rus de Kiev, considerada la cuna de la civilización eslava oriental, hasta su papel central en el Imperio ruso y la URSS, Ucrania ha sido un espacio compartido cultural, religiosa y políticamente con Rusia. Su ubicación geográfica la convierte en una zona estratégica, es la puerta de entrada a Europa y un escudo natural contra amenazas externas, especialmente ante la expansión de la OTAN. Además, alberga infraestructuras críticas como gasoductos, puertos clave como Sebastopol, base de la flota del Mar Negro, y millones de rusoparlantes. Para Rusia, perder influencia en Ucrania significaría no solo una derrota simbólica, sino un riesgo existencial para su seguridad y su estatus como potencia global. Por eso, Moscú considera esencial mantener a Ucrania dentro de su esfera de influencia, ya sea mediante lazos económicos, presión política o, en última instancia, la fuerza. Para Rusia, Ucrania no es un país extranjero, sino una parte inseparable de su propia historia y civilización. Los orígenes de ambos pueblos se remontan a la Rus de Kiev, siglos del 9 al 13, considerada la cuna común de las naciones eslavas orientales. Durante siglos, ucranianos y rusos compartieron lengua, religión ortodoxa y estructuras políticas bajo el zarato ruso y el imperio ruso, consolidando una identidad cultural entrelazada. En el siglo XVIII, figuras como el zar Pedro I y Catalina la Grande integraron Ucrania al proyecto imperial ruso, mientras ciudades como Kiev, Odessa y Kharkov florecieron como centros culturales compartidos. La revolución bolchevique y la posterior formación de la URSS, 1922, reforzaron estos lazos, aunque también sembraron tensiones, como la hambruna de 1932-33, o Holodomor, que algunos sectores prorrusos reinterpretan como una tragedia compartida más que un acto de genocidio deliberado. Tras la caída de la URSS en 1991, Moscú siempre vio la independencia ucraniana como una separación artificial, alimentada por intereses occidentales. Hoy, Rusia insiste en que millones de rusoparlantes Ucrania Oriental y Sur, y la herencia de figuras literarias como Gogol, ucraniano de nacimiento, pero clave para la cultura rusa, son prueba de que ambos pueblos son uno solo, justificando su intervención como una reunificación necesaria. Para Rusia, Ucrania representa un interés estratégico de seguridad irrenunciable, actuando como un colchón geopolítico entre su territorio y la OTAN. La posibilidad de que Ucrania se integrara a la Alianza Atlántica fue interpretada por Moscú como una amenaza existencial, rompiendo el equilibrio de poder en Europa del Este. Históricamente, las invasiones a Rusia, desde Napoleón hasta Hitler, han pasado por Ucrania, lo que convierte su neutralidad en una cuestión de supervivencia nacional. Crimea, con su base naval en Sebastopol, es clave para el control ruso del Mar Negro y su proyección militar hacia el Mediterráneo. La pérdida de influencia en Ucrania tras el Euromaidán, 2014, aceleró la anexión de Crimea y el apoyo a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, presentadas como estados tapón contra lo que Rusia considera una ucranización forzada y un acercamiento a Occidente. Además, Ucrania alberga infraestructuras críticas, como gasoductos hacia Europa, que Moscú busca controlar para mantener su poder energético. La intervención militar de 2022 fue justificada como una operación especial para desmilitarizar y desnazificar el país, evitando que se convirtiera en una plataforma hostil bajo influencia occidental. En resumen, Rusia ve a Ucrania no como un estado soberano, sino como un territorio vital para su defensa, donde cualquier concesión sería un riesgo inaceptable. Para Rusia, Ucrania no solo tiene valor estratégico y cultural, sino que representa un pilar fundamental de sus intereses económicos y geopolíticos. Durante la era soviética, Ucrania albergaba industrias clave, como la producción de acero, maquinaria pesada y tecnología aeroespacial, integradas estrechamente con la economía rusa. Tras la disolución de la URSS, estos lazos industriales se mantuvieron, especialmente en regiones orientales como Donbass, donde las fábricas dependían de materias primas y mercados rusos. Además, Ucrania es un corredor energético crucial para Rusia. Por su territorio pasaban gasoductos vitales como el Hermes y el Soyuz, que suministraban gas a Europa, generando miles de millones en ingresos anuales.
La pérdida de control sobre estas rutas tras las revoluciones pro-occidentales impulsó a Moscú a buscar alternativas como Nord Stream y Turk Stream, pero Ucrania seguía siendo un eslabón crítico en la geopolítica energética rusa. En el ámbito agrícola, Ucrania era conocida como el granero de Europa, con tierras fértiles que complementaban la producción rusa. Su control garantizaba seguridad alimentaria e influencia en mercados globales. Geopolíticamente, una Ucrania alineada con Occidente representaba un peligro para la esfera de influencia rusa, incentivando a otros países exsoviéticos a seguir su ejemplo. Por ello, Moscú ha utilizado desde sanciones económicas hasta apoyo militar para evitar que Kiev se convierta en un ejemplo exitoso de integración europea, lo que debilitaría el liderazgo regional de Rusia. Para el gobierno ruso, la protección de las comunidades rusoparlantes en Ucrania ha sido un eje central de su política exterior desde 2014. Según Moscú, tras el Euromaidán y el derrocamiento del gobierno prorruso de Yanukovych, las minorías de habla rusa en el este y sur de Ucrania enfrentaron una creciente discriminación política y cultural. Rusia denunció la supuesta prohibición del idioma ruso en medios, educación y administración pública bajo leyes ucranianas, así como la marginación de la identidad histórica compartida. Este discurso justificó el apoyo a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, presentadas como protectorados de poblaciones que, según el Kremlin, no aceptaron el giro antirruso de Kiev. La retórica de genocidio en el Donbass, aunque no verificada por organismos internacionales, fue utilizada para legitimar la invasión de 2022 como una operación de paz. Además, Crimea, donde el 77% de la población es étnicamente rusa, sirvió como ejemplo de autodeterminación, tras su anexión en 2014 mediante un referéndum no reconocido por la ONU. Para Rusia, estas acciones no son ocupación, sino la defensa de compatriotas ante un Estado ucraniano que, en su visión, cayó bajo el control de nacionalistas radicales. Sin embargo, críticos señalan que esta narrativa exagera tensiones internas para encubrir intereses geopolíticos. Aún así, el Kremlin insiste en que su intervención evitó una catástrofe humanitaria, reforzando su imagen de potencia protectora del mundo rusófono. Para Rusia, Ucrania representa mucho más que un país vecino. Es un componente inseparable de su identidad histórica, seguridad nacional y proyección como gran potencia. Desde los tiempos de la Rus de Kiev hasta la era soviética, ambos pueblos han compartido una trayectoria común que Moscú considera irrenunciable. La importancia estratégica de Ucrania como zona tapón contra la OTAN, su valor como corredor energético y su peso económico e industrial la convierten en un territorio que Rusia no está dispuesta a perder. La protección de las comunidades rusoparlantes y la defensa de su influencia en la región son, según el Kremlin, derechos legítimos ante lo que percibe como una agresión occidental. En este contexto, Rusia seguirá empleando todos los medios a su alcance, diplomáticos, económicos y militares, para garantizar que Ucrania permanezca dentro de su esfera de influencia. El conflicto actual no es solo una disputa territorial, sino una batalla por la supervivencia del modelo de civilización ruso frente a un orden global que busca, según su perspectiva, debilitarlo. La historia juzgará los métodos empleados, pero para el liderazgo ruso, Ucrania es y será siempre parte fundamental del destino de Rusia. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.